Existen etapas en la vida en las que todo aparenta estar en orden, donde poseemos aquello que, en teoría, deberíamos alcanzar, lo que otros aseguran que es indispensable lograr. Sin embargo, aún así, algo en el interior no se siente completo. Hay una pieza que no termina de ajustarse. Puedes tener una relación estable, un hogar agradable, amistades, incluso solvencia económica. Y aún así, en las noches calladas o incluso rodeado de muchas personas, ese vacío aparece. Un espacio hondo, complicado de describir, que ni las distracciones, ni las plataformas digitales, ni las celebraciones, ni los éxitos consiguen llenar. Entonces surge la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué si aparentemente todo marcha bien me siento tan mal? ¿Por qué si parece que lo tengo todo, experimento como si no tuviera nada? Ese vacío que lastima, ese silencio interno, esa constante impresión de que algo falta, no se llena con bienes materiales, ni con afectos humanos, ni con triunfos. Ese espacio solo puede ser llenado por Dios. Te invito a marcar me gusta en este video, no únicamente porque respalda el crecimiento del canal, sino porque también le indica a YouTube que este mensaje debe llegar a más personas que, al igual que tú, necesitan sentir que Dios permanece a su lado, que también experimentan ese vacío y no saben cómo enfrentarlo. Al apoyar con tu like, comentar, compartir y, por supuesto, suscribirte, estás realizando un acto de amor, porque podrías estar salvando una vida, podrías estar brindándole a alguien el instante preciso que necesita para volver a creer. Y si lo deseas, deja en los comentarios una frase sencilla que pueda tocar el corazón de quien la lea. Puedes escribir: solo Dios llena. Primera parte: un vacío que no se puede describir con palabras. Ese sentimiento interior que muchas personas experimentan no siempre surge por una tragedia, por una pérdida o por un fracaso. De hecho, lo más desconcertante es que aparece cuando, en apariencia, todo está bien. Y eso es lo que más duele. Porque uno se cuestiona, ¿cómo es posible sentir tanta soledad teniendo gente alrededor? ¿Por qué el alma pesa tanto si nada malo ha sucedido? ¿Por qué, si he alcanzado lo que soñaba, siento que algo me falta? Esa es la evidencia de que el alma no se satisface con logros, ni con relaciones, ni con entretenimiento. El alma necesita algo más profundo, algo que no proviene de este mundo. El alma necesita a Dios. Ese vacío es como un murmullo persistente que no desaparece. Puede ser leve, casi imperceptible, pero está presente. Te acompaña al trabajo, se sienta contigo mientras comes. Aparece cuando apagas la luz y todo queda en silencio. En ocasiones lo ignoramos e intentamos llenarlo con actividades. Pasamos más tiempo en redes sociales buscando una conexión inmediata. Salimos, conversamos, reímos, pero en el interior permanece la sensación de que algo esencial falta. Y no se trata simplemente de ansiedad ni de depresión, aunque pueda parecerlo. Es algo espiritual. Es la ausencia de lo único que verdaderamente puede sostenernos por dentro: la presencia de Dios. La Biblia expresa en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13: porque dos males ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí depósitos agrietados que no retienen el agua. Ese pasaje es como una imagen precisa de lo que ocurre hoy. Hemos dejado a Dios, hemos sustituido su presencia por cosas pasajeras, por distracciones que aparentan sostenernos. Y lo más delicado es que esos depósitos rotos pueden ser personas, metas, empleos, vínculos, hábitos, rutinas, elementos que en apariencia no son negativos, pero que no fueron creados para sostener el alma. Y Dios es consciente de todo eso. Por eso, cuando observa que intentamos saciarnos con aquello que no alimenta el alma, permite que experimentemos ese vacío. Porque ese espacio interior no es un castigo, sino un llamado, una alerta espiritual que se activa cuando el corazón comienza a distanciarse de su Creador. Aunque se perciba como tristeza, en realidad es una bendición encubierta. Porque solo cuando entendemos que nada de lo que hemos probado nos satisface, empezamos a buscar al único que verdaderamente puede hacerlo. Ese vacío tiene una intención.
y esa intención es conducirnos nuevamente a Dios. Ahora bien, ¿de qué manera se llena ese espacio? ¿Cómo permitir que Dios vuelva a ocupar el lugar que le corresponde? La respuesta no es compleja, pero sí demanda honestidad. El primer paso es admitir que hemos intentado casi todo, menos lo esencial. Hemos probado muchas cosas, pero no nos hemos detenido a buscar su presencia, a abrirle el corazón con sinceridad, a dejarlo entrar de verdad. Y todo comienza con algo tan sencillo como una oración genuina, no una oración elaborada ni perfecta, sino auténtica. Una conversación donde expreses lo que sientes, aunque sean pocas palabras, aunque broten lágrimas, aunque solo exista silencio. Porque Dios no necesita discursos elegantes, necesita un corazón verdadero. La Escritura declara en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esto nos muestra que Dios no irrumpe, ni invade, ni obliga. Él llama y espera. Aguarda a que seas tú quien abra, y cuando decides hacerlo, cuando le permites entrar, comienza un proceso de sanidad. Tal vez no todo cambie de inmediato en lo exterior, pero por dentro empieza a nacer paz, serenidad y propósito. Ese vacío te está diciendo algo muy claro. Deja de buscar en aquello que nunca fue creado para completarte. Eleva tu mirada, abre tu interior, porque esa tristeza que no logras comprender, esa sensación de falta de propósito que te asfixia, esa impresión de estar extraviado, tiene una raíz concreta. Dios no está ocupando el centro de tu vida, y cuando Él no está en el lugar principal, todo pierde orden. No importa que tu rutina, tu relación o tu carrera aparenten funcionar. Si Él no está presente, todo termina sintiéndose vacío. Pero cuando regresa al centro, cuando le otorgas el primer lugar, lo demás empieza a acomodarse. Porque Dios no solo llena, transforma, no solo consuela, restaura, no solo acompaña, dirige. Y esa es la invitación de hoy. Permite que Dios ocupe ese espacio dentro de ti. Segunda parte. Llenarse de Dios es más que experimentarlo. Es vivir conforme a Él. Cuando decimos que solo Dios puede llenar ese vacío, no hablamos de una emoción pasajera ni de una experiencia momentánea que sucede una vez y desaparece. No se trata únicamente de sentir algo agradable durante unos minutos mientras escuchas una oración, ni de tranquilizarte por un instante para luego continuar igual que antes. Llenarse de Dios no es solo sentirlo, es vivirlo. Es dejar que su presencia transforme lo cotidiano, que su amor restaure lo que está herido, que su luz esclarezca lo que no comprendes. Y esto no ocurre de manera instantánea. Es un proceso, una relación que se construye día a día. Muchas personas creen que acercarse a Dios es algo que se hace únicamente cuando se está en el punto más bajo. Y aunque en numerosas ocasiones el dolor nos impulsa a buscarlo, eso no significa que Dios sea solo para las crisis. Uno de los errores más frecuentes es desear que Dios llene el vacío interior, pero sin permitirle permanecer en nuestra vida. Lo buscamos para que nos saque del problema, pero no para avanzar con él cada día. Y ahí es cuando muchas veces reaparece la sensación de vacío. Porque no se trata únicamente de que Dios nos visite en medio del sufrimiento, sino de que viva dentro de nosotros. La Escritura declara en el libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 11: Me mostrarás el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Observa con atención esa expresión. En tu presencia hay plenitud. Eso significa que nada más puede producirla. Solo en su presencia existe una llenura verdadera, total y duradera. Y lo maravilloso de esa plenitud es que no depende de lo que esté ocurriendo alrededor. Puedes atravesar una tormenta, pero si estás lleno de Dios, experimentarás paz. Puede que no poseas abundancia material, pero si estás lleno de su amor, no te sentirás carente. Porque la plenitud que proviene de Dios no está ligada a lo externo, sino a lo eterno. Sin embargo, vivir lleno de Dios implica una decisión consciente, implica apartar tiempo para Él. No sucede por casualidad, se edifica. Así como cualquier relación necesita diálogo constante, honestidad y momentos compartidos, de la misma manera ocurre con Dios.
No se trata de ritos vacíos ni de fórmulas repetidas, sino de una conexión viva. Leer su palabra, orar con sinceridad, agradecer, pedir dirección, entregarle tus cargas, confiar y, sobre todo, dejar de resistirte. Porque muchas veces el vacío no permanece porque Dios esté ausente, sino porque nosotros no le permitimos obrar. Y aquí hay algo clave. En ocasiones ese vacío continúa porque existen cosas que no queremos soltar. Orgullo, heridas antiguas, vínculos que sabemos que no nos acercan a Dios, pensamientos dañinos, culpa, enojo. Mientras todo eso ocupe el lugar que le pertenece a Él, no habrá llenura auténtica. Dios no comparte su espacio con aquello que te desgasta por dentro. No puedes llenarte de lo celestial si sigues aferrado a lo que te contamina. Puede sonar fuerte, pero es necesario decirlo. Por eso, este es el momento de examinar el corazón, de hacer silencio interior y preguntarte con honestidad: ¿qué estoy colocando por encima de Dios? ¿Qué estoy usando como refugio temporal? ¿Qué me está alejando de su presencia? Cuando logras identificarlo, puedes comenzar a soltarlo. Y cuando sueltas, creas espacio. Y cuando creas espacio, Él entra. Y cuando Él entra, todo se transforma. Tal vez llevas tiempo afirmando que deseas a Dios, pero tus acciones no lo reflejan. Quizás asistes a la iglesia de vez en cuando o escuchas mensajes como este, pero no te detienes a hablar con Él con sinceridad. O quizás sí lo haces, pero en lo más profundo sabes que hay cosas que intentas ocultarle, como si Él no pudiera verlas. Y eso agota vivir en esa doble vida. Agota aparentar que todo está bien cuando en realidad no lo está. Pero hoy no estás leyendo esto por coincidencia. Hoy Dios quiere recordarte algo muy claro. No importa cuánto hayas fallado, no importa cuánto tiempo hayas permanecido lejos, no importa cuántas veces hayas intentado llenarte con lo equivocado, Él continúa esperándote. La parábola del hijo pródigo lo muestra con claridad. Un hijo que se marcha, que malgasta todo, que cae en lo más bajo, que termina deseando el alimento de los cerdos y solo entonces comprende que necesita volver. Y cuando decide regresar, el padre no lo reprende, no lo castiga, no lo humilla, lo abraza, lo viste nuevamente y le devuelve su dignidad. Eso es exactamente lo que hace Dios con quienes regresan a Él. No te acusa, no te rechaza, no te compara con nadie, te acoge. Y cuando Él te acoge, ese vacío comienza a desvanecerse. Tercera parte, el alma se nutre de lo eterno, no de lo pasajero. Vivimos en una sociedad acelerada, demandante, que presiona sin pausa, donde todo se quiere de inmediato, donde parece que si no produces no vales, donde si no sonríes constantemente se interpreta como fracaso. En medio de ese ruido continuo, el alma se va debilitando, porque no fue creada para ese ritmo. El alma necesita serenidad, necesita profundidad, necesita eternidad. Y lo eterno no se encuentra en una red social, ni en un dispositivo móvil, ni en un reconocimiento. Lo eterno se encuentra en Dios. Ese vacío que has sentido durante tanto tiempo no es coincidencia. Es la consecuencia de intentar llenar el alma con cosas que no fueron diseñadas para sostenerla. La fama no satisface el alma. El éxito profesional no la completa. Una relación, por hermosa que sea, tampoco la llena. Los viajes, las celebraciones, las experiencias nuevas tampoco. Porque aunque pueden ser buenas en su contexto, fueron creadas para entretener, no para transformar. Y lo que tú necesitas no es entretenimiento, es propósito. Y el propósito nace cuando te conectas con quien te dio la vida. Jesús declaró en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Eso es exactamente lo que muchos corazones anhelan. No tener hambre emocional, no vivir con sed de afecto, no cargar con ese vacío interno. Pero eso no se alcanza llenándose de lo externo, sino acudiendo al pan de vida, es decir, colocando a Jesús en el centro de la existencia. Y eso requiere decisiones, porque la plenitud espiritual no ocurre automáticamente. Es necesario decir, ya no quiero continuar con este vacío, ya no quiero depender de lo que no me alimenta,
Ya no quiero adormecer mi alma con distracciones. Deseo sanar de verdad. Deseo encontrar sentido. Esa decisión te impulsa a buscar, a aprender, a soltar, a crecer. No siempre será sencillo, pero será auténtico. Y lo auténtico es lo que verdaderamente llena. Muchas veces el problema no es que no desees a Dios, sino que lo quieres a Él y al mismo tiempo deseas conservar aquello que te aparta de Él. Anhelas su paz, pero no su corrección. Quieres su bendición, pero no su dirección. Y eso, tarde o temprano, vuelve a dejarte vacío. Porque Dios no se mezcla con lo que te perjudica. Si realmente deseas experimentar su plenitud, necesitas comenzar a entregar esas áreas que sabes que no están bien. Aquí es donde muchos se detienen, pensando que rendirse ante Dios es perder. Pero no es así. Rendirte ante Dios es ganar, porque cuando entregas tu voluntad, tu orgullo, tus propios planes, Él asume el control. Y cuando Él dirige, tú descansas. Dejas de vivir intentando sostenerlo todo por tus propias fuerzas. Ya no necesitas fingir. Ya no corres sin pausa. Empiezas a vivir con propósito, con dirección y con paz interior. El salmista escribió en el Salmo 103, versículo 5. Él es quien sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Qué promesa tan hermosa! Dios no solo llena, Él sacia. Y no lo hace con cualquier cosa, sino con lo que es verdaderamente bueno para ti, con lo que tu alma necesita, no con lo que el ego exige, ni con lo que el mundo impone. Y cuando lo experimentas, lo notas. No necesitas señales espectaculares. Comienzas a vivir una paz que no depende de las circunstancias, una seguridad que no se basa en cuántos te aplauden o te siguen, un gozo que no depende de si todo marcha perfecto o no, porque es una alegría que nace de saber que no estás solo, que permaneces en las manos de un Dios que te conoce, que te ama y que te hace completo. Y aunque en ciertos momentos sientas que atraviesas un desierto, si estás con Dios, ese desierto termina floreciendo, porque donde está su presencia, hay vida. Su amor no es pasajero ni cambia según las temporadas. Su amor es firme, leal y profundo. Y cuando decides vivir en ese amor, el vacío pierde fuerza. Cuarta parte. Dios no llena aquello que tú no le entregas. Este es un punto esencial, quizá el más incómodo, pero también el más liberador. Dios no llena lo que tú te niegas a soltar. Él respeta tu voluntad, respeta tu espacio, y aunque tiene el poder de transformarlo todo en un instante, no actuará mientras sigas aferrado a lo que te está drenando por dentro. Por eso hay personas que oran pero no perciben respuesta, piden pero no notan cambios. Y no es que Dios esté distante, es que aún retienen lo que debieron rendir. El vacío puede seguir presente porque todavía sostienes relaciones que sabes que no te construyen, porque continúas abrazando una identidad que no te pertenece, una culpa que no proviene de Dios, un pasado que ya tendrías que haber dejado atrás. En ocasiones estamos tan enfocados en controlar, en comprenderlo todo, en forzar que las cosas sucedan como queremos, que no dejamos espacio para que Dios intervenga. Y así no funciona. Dios no obra donde reina el orgullo. Él actúa donde hay humildad. La carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6 declara: Dios resiste a los soberbios y concede gracia a los humildes. Eso significa que cuando bajas la defensa, cuando dejas de fingir que puedes con todo solo, cuando reconoces que necesitas ayuda, Él entra. Y no entra para condenarte, sino para restaurarte. Pero necesita que le abras la puerta por completo, no solo una parte. No tiene sentido pedirle a Dios que llene tu vida si solo le entregas los espacios que tú eliges. Él desea el corazón entero, y esto duele, porque cuesta soltar, cuesta confiar, cuesta rendir aquello que creemos indispensable, aunque en el fondo sepamos que eso mismo nos está alejando de Él. Dios no busca entregas a medias. Quiere ser el centro, no un complemento. Cuando Él ocupa el lugar principal, todo encuentra orden. Pero cuando lo dejamos en los márgenes, la vida se desajusta, aunque externamente parezca estable.
Aquí es donde muchos se sienten confundidos. Dicen, estoy buscando a Dios, pero todavía me siento vacío. Entonces surge una pregunta necesaria. ¿Estoy buscándolo realmente a Él o solo lo que puede darme? Porque no es lo mismo. Algunos desean la paz de Dios, pero no desean obedecer su palabra. Otros anhelan su bendición, pero no quieren vivir conforme a su voluntad. Otros quieren sentir su presencia, pero no caminar con Él. Y en ese estado, el vacío permanece. Por eso es tan importante rendirse de verdad y decirle, Señor, ya no quiero seguir cargando esto. No quiero continuar haciendo todo a mi manera. No quiero seguir usando cosas vacías para intentar llenar lo que solo tú puedes llenar. Toma mi corazón, toma mis heridas, toma mis dudas, toma mi ansiedad, toma mi vida completa. Llénala tú, habita tú, dirígeme tú. Y en ese momento comienza una transformación que no se puede describir con facilidad, porque aquello que antes te destruía deja de tener dominio sobre ti. Lo que antes te llenaba de angustia comienza a perder intensidad. Aquello que sentías como un peso imposible de cargar ahora, lo enfrentas sabiendo que no lo llevas solo, sino acompañado por aquel que te sostiene. Porque cuando tú decides soltar, Dios comienza a obrar. Y cuando Dios obra, el alma se llena de vida. El profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 1 declara, a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Es una invitación abierta para todos, sin importar su situación. Dios no está buscando perfección, está buscando disposición. No importa cuánto hayas fallado, cuánto tiempo hayas estado lejos, ni cuánto dolor estés cargando. Si te acercas con verdadera sed, Él te sacia. Si llegas con el alma vacía, Él la llena. Si vienes con el corazón herido, Él lo restaura. Pero no olvides algo fundamental. No hay llenura sin entrega, no hay paz sin rendición, no hay propósito sin obediencia. Dios desea llenarte, pero necesita que le entregues aquello que aún guardas, no para despojarte, sino para darte algo mejor. Porque muchas veces lo que tú crees indispensable es justamente lo que te mantiene atado, y lo que Dios quiere ofrecerte es lo que verdaderamente te hará libre. Quinta parte. La plenitud no significa ausencia de dolor, sino presencia de Dios en medio de todo. Muchas personas no logran experimentar esa llenura interior porque han formado una idea equivocada de lo que significa estar lleno de Dios. Creen que si Dios llena tu vida, todo será perfecto. No habrá sufrimiento, ni dificultades, ni tristeza. Pero no es así. La plenitud que proviene de Dios no convierte la vida en algo sencillo. Significa que, aun cuando la vida se vuelve complicada, ya no caminas solo. Implica que aunque exista dolor, no te destruye de la misma manera. Aunque haya lágrimas, no están cargadas de desesperación. Aunque enfrentes pruebas, no te desmoronan por dentro. Porque lo que cambia no es necesariamente lo exterior. Lo que cambia es el interior. Y cuando tu interior está lleno de Dios, enfrentas todo de forma distinta. La ansiedad deja de gobernarte. La culpa ya no te oprime. El miedo deja de dirigir tus decisiones, porque dentro de ti hay algo más fuerte. Hay una certeza que no procede de este mundo. Una seguridad que no depende de cómo estén las circunstancias externas. Una esperanza que no se basa en lo que ves, sino en lo que sabes. Que Dios está contigo. Jesús lo expresó en el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No prometió ausencia de problemas, prometió victoria en medio de ellos. Cuando vives esa verdad, el vacío empieza a desvanecerse, porque ya no necesitas que todo esté perfecto para sentirte en paz. No requieres que cada situación se acomode a tu favor para experimentar plenitud. Porque tu llenura no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Ese cambio de perspectiva transforma completamente la manera de vivir. Ya no huyes del dolor, lo enfrentas con fe. Ya no te desesperas cuando las cosas no resultan como esperabas. Buscas a Dios y encuentras consuelo. Ya no dependes de la aprobación de otros porque conoces tu identidad en Él. Ya no intentas llenarte con promesas humanas porque estás sostenido por promesas eternas. Y hay algo más importante aún. El vacío también se alimenta de mentiras, de esas voces que el enemigo susurra cuando te sientes vulnerable. Frases como,
No vales nada, estás solo, nadie te comprende, nada cambiará. Pero cuando estás lleno de Dios, esas mentiras pierden fuerza, porque ya no prestas oído a la voz del mundo, sino a la voz de tu Padre. Y esa voz te afirma: tú eres mi hijo, eres amado, estoy contigo, tengo propósitos para tu vida. Por eso es tan esencial dedicar tiempo a Dios, no como una práctica religiosa automática, ni como una obligación, sino como una necesidad vital. Porque cada vez que entras en su presencia, Él comienza a restaurar lo que el mundo quebró en ti. Cada vez que oras, no estás cumpliendo una tarea, estás respirando vida. Cada vez que abres la Biblia, no estás leyendo por costumbre, estás escuchando a tu Creador hablar directamente a tu corazón. Y es en ese encuentro constante con Él donde el vacío empieza a llenarse, no de manera instantánea ni mágica, sino progresiva y firme. Un día notas que ya no lloras con la misma desesperación. Otro día te descubres experimentando paz en medio de una situación que antes te habría destrozado. Más adelante te sorprendes perdonando a quien te hirió, sonriendo sin fingir, permaneciendo en silencio sin sentir soledad. Y entonces comprendes que algo ha cambiado, que Dios está obrando algo nuevo dentro de ti. El profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 31, declara: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa para quienes deciden confiar en Él. Fuerzas renovadas, una vida transformada, una plenitud que no depende de las circunstancias, sino de una relación viva con el Dios que lo llena todo. Sexta parte. Dios no llena por instantes. Dios llena con permanencia. Uno de los errores más frecuentes es pensar que la llenura de Dios es algo pasajero, algo que ocurre solo en un momento de adoración, en una predicación que nos conmueve o en una oración que nos emociona. Y sí, Dios puede tocar tu vida en un instante. Puede hacerte llorar, estremecerte, sentir su presencia profundamente. Pero eso no es el final del proceso. Dios no desea llenarte solo por momentos, desea permanecer en ti. No quiere ser una visita emocional, sino una residencia permanente. Aquí es donde muchos tropiezan, porque buscan a Dios únicamente cuando se sienten mal, cuando están tristes, cuando el miedo los invade, cuando no encuentran salida. Pero cuando se sienten mejor, se apartan. Es como si trataran a Dios como un botiquín de emergencia que solo se abre cuando hay una herida. Sin embargo, Dios no quiere ser solo el remedio para tus dolores. Quiere estar presente cuando todo va mal, pero también cuando todo va bien. Porque la verdadera plenitud no proviene de buscarlo ocasionalmente, sino de caminar con Él cada día. La Escritura dice en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ahí está la clave, permanecer. No visitar, no sentir de vez en cuando, sino permanecer. Estar unido a Él como una rama lo está al árbol. Si la rama se separa, se seca. Si permanece unida, florece. Es así de claro. No es magia, es relación. No es solo emoción, es decisión. Y es fundamental comprenderlo. La llenura de Dios no consiste en un estado emocional elevado. No se trata de vivir en euforia constante, llorando siempre o experimentando escalofríos. A veces puede manifestarse así, pero no siempre. En ocasiones, la llenura que proviene de Dios se manifiesta como una serenidad difícil de describir, como una convicción que permanece en medio de la confusión, como una confianza firme aun cuando no todo está resuelto. Y esa experiencia solo se vive cuando permaneces, cuando haces de su presencia tu lugar constante. Pero para permanecer es necesario cultivar una vida espiritual activa. Y eso no significa ser perfecto ni tener todas las respuestas.
Significa buscarlo con honestidad, apartar tiempo para Él, mantener conversaciones reales, aunque sean sencillas o torpes, expresarle lo que sientes aunque pienses que no encuentras las palabras adecuadas. Porque Dios no espera discursos elegantes, espera un corazón sincero. Muchas veces, el vacío que has sentido no es porque Dios se haya alejado, sino porque tú dejaste de permanecer, dejaste de hablar con Él, de leer su palabra, de reflexionar en lo eterno. Te llenaste de lo urgente y olvidaste lo esencial. Te ocupaste en actividades, compromisos y preocupaciones, y sin darte cuenta lo fuiste desplazando hasta que un día volviste a sentir ese hueco interior. No es que Dios haya cerrado la puerta, no se cansa de esperarte, no está irritado contigo, solo desea que regreses, que vuelvas a acercarte, que retomes esa permanencia, porque cuando permaneces, el vacío no encuentra espacio. Cuando permaneces, su presencia deja de ser un refugio temporal y se convierte en tu hogar. Y en ese hogar todo se transforma, cambia tu carácter, cambian tus prioridades, cambian tus decisiones. Ya no estás simplemente sobreviviendo, estás viviendo con propósito. Permanecer en Dios no significa que nunca volverás a sentir tristeza, pero sí implica que, aún en los momentos difíciles, no te perderás. Hay una raíz que te sostiene, una verdad que te ancla, una voz que te recuerda quién eres. Cuando estás profundamente unido a esa fuente, cuando haces de su presencia tu morada, no importa cuán intensa sea la tormenta, permaneces firme. Ese vacío que antes te dominaba deja de tener lugar porque tu alma está ocupada por lo eterno. Séptima parte. El alma vacía empieza a sanar cuando se sabe amada por Dios. Existe algo que pocas veces se dice en voz alta, pero que muchos sienten en lo profundo. Creen en Dios, sí, pero no se sienten dignos de su amor. Han fallado repetidamente, han cometido errores, han tomado decisiones impulsivas, han herido o han sido heridos, y ahora viven pensando que tal vez Dios los observa, pero no los abraza. Quizá los perdona, pero ya no confía en ellos. Tal vez escucha sus oraciones, pero ya no quiere usarlos. Ese pensamiento es una de las mentiras más dañinas que pueden instalarse en la mente, porque el alma vacía no solo se resiente por la sensación de distancia con Dios, sino también por la creencia de que ya no merece su amor. Y ahí radica la diferencia entre el amor humano y el amor divino. El amor humano es limitado, te aprecia mientras cumplas expectativas, mientras no falles demasiado, mientras no decepciones. Pero el amor de Dios va más allá de tus errores, de tus caídas y de tus contradicciones. No es un amor que se desgasta, es un amor que permanece, porque no depende de lo que tú haces, sino de quién es Él. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39 declara: Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una promesa firme, directa y poderosa. Nada puede apartarte de su amor, nada, ni tus fallas, ni tu historia pasada, ni tus dudas, ni tus debilidades. Sin embargo, hay algo que puede hacerte sentir distante, la culpa que no has entregado. Porque no es Dios quien se retira. Muchas veces eres tú quien deja de buscarlo al no considerarte digno. Y en ese espacio el vacío se expande. Cuando no te sientes amado, tu interior se enfría, te endureces, dejas de esperar lo bueno y te conformas con sobrevivir. Pero Dios no quiere que simplemente sobrevivas. Quiere que vivas plenamente. Y para vivir necesitas sanar. Y para sanar necesitas creer de verdad que eres amado. Cuando aceptas el amor de Dios, algo dentro de ti comienza a suavizarse. Esa armadura que construiste para evitar más dolor empieza a caer. La desconfianza que cerró tu corazón se disuelve. Comprendes que aunque no eres perfecto, eres profundamente amado. Que aunque hayas tropezado, existe gracia. Que aunque no entiendas todo, Él comprende cada rincón de tu interior. Cuando sabes que eres amado, dejas de intentar llenar el vacío con cosas externas.
Ya no buscas afecto en lugares donde solo hay manipulación. Ya no entregas tu valor a cambio de atención, porque entiendes que tu identidad no está en lo que haces, ni en lo que posees, ni en lo que alcanzas. Tu identidad está en quien te dio la vida. Y si Dios afirma que le perteneces, eso es suficiente. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, se afirma: en el amor no hay temor. El amor perfecto expulsa el temor. ¿Qué significa esto? Que el amor de Dios no solo llena, también libera. Libera del miedo a no ser suficiente, del temor al rechazo, del temor a volver a fallar. Purifica, renueva y establece una base firme para construir tu vida. Ahí comienza la plenitud auténtica. Ya no vives esperando la aprobación del mundo. No necesitas que otros validen tu valor. No buscas refugio en lo pasajero. Estás completo porque sabes que eres amado por el Creador del universo. Y ese amor, cuando se comprende, ocupa cada rincón que antes estaba vacío. No lo oculta ni lo disfraza, lo llena con verdad, paz y seguridad. Si hoy sientes ese vacío, esa falta de propósito, esa tristeza sin explicación, detente por un instante. Respira, cierra los ojos y recuerda, no eres producto del azar, no estás solo, no has sido descartado, eres amado de manera profunda, eterna e inmensa por Dios. Y cuando esa verdad penetra el corazón, todo comienza a transformarse. Octava parte. El silencio interior puede convertirse en el lugar donde Dios habla con mayor fuerza. Hay momentos en los que el vacío se presenta como un silencio profundo. No hay ruido en el alma, no hay emoción, no hay energía ni esperanza. Solo un silencio espeso que parece envolverlo todo. Y muchas personas, al llegar a ese punto, piensan que algo está mal con su fe. Creen que Dios se ha apartado. Creen que están dañadas de una manera que ya no tiene arreglo. Pero lo que muchos desconocen es que ese silencio interior, en numerosas ocasiones, se convierte en el escenario perfecto que Dios utiliza para hablar con claridad, para susurrarte aquello que jamás podrías escuchar si todo a tu alrededor estuviera saturado de ruido. Dios no siempre se manifiesta con estruendo, no siempre se revela en lo espectacular, en lo visible o en lo intensamente emocional. A veces se presenta precisamente en el vacío, en ese espacio donde todo lo demás ha fallado, en ese instante en que ya no tienes nada que decir, cuando te quedas sin argumentos, sin fuerzas y sin palabras. Es justo ahí cuando el corazón está más dispuesto a escuchar lo eterno. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, se relata que el profeta Elías, después de una gran victoria espiritual, cayó en una profunda desesperación. Huyó al desierto, deseó morir. Se sintió completamente vacío y en ese estado Dios le habló. Pero no fue mediante un viento impetuoso, ni a través de un terremoto, ni por medio del fuego. Fue en un susurro suave y delicado, una voz apacible que solo puede percibirse cuando todo dentro de ti se ha aquietado. Así ocurre cuando Dios permite que atravieses ese vacío. No es un castigo, es una oportunidad. No es evidencia de distancia, es una invitación a mirar hacia adentro. Porque el silencio del alma no siempre significa abandono. Muchas veces significa preparación. Preparación para lo nuevo, para lo eterno. Para escuchar lo que antes no quisiste oír mientras estabas distraído intentando llenarte con lo que no te completa. Y hay algo más. El vacío no siempre surge por haberte apartado de Dios. A veces aparece como una pausa divina, una especie de limpieza interior, un proceso en el que Dios comienza a remover lo que se había acumulado dentro de ti. Resentimientos, orgullo, engaños personales, expectativas rotas, seguridades falsas, todo aquello que ocupaba el espacio que solo Él debía ocupar. Durante esa limpieza puede haber dolor, porque no es cómodo quedarte a solas contigo mismo, sin distracciones. No es sencillo examinar tu interior con sinceridad, pero es necesario, porque es en esa quietud donde Dios empieza a ordenar tu corazón, donde te revela verdades que antes ignorabas, donde te recuerda tu identidad, donde te sana sin necesidad de grandes manifestaciones externas. Solo tú, Él y el silencio. El libro de los Salmos
capítulo 62, versículo 1, declara: En Dios solamente está en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. ¡Qué declaración tan poderosa! El alma se aquieta, se calma, se silencia, pero no en cualquier lugar, sino únicamente en Dios. Porque existen silencios que destruyen, pero también silencios que restauran. Y ese es el silencio que nace en la presencia de Dios. El momento en que cesa el ruido interior y solo permanece Él. Si hoy sientes ese vacío como un silencio pesado, como una pausa sin sentido, como una especie de apagón emocional, no te angusties. No es el final, es el comienzo de algo nuevo. Es el espacio donde Dios está a punto de hablarte de una manera diferente. Pero necesitas permanecer quieto, dejar de huir, porque hay cosas que solo se revelan en la calma total. Y cuando Él hable, lo sabrás. Su voz no se parece a ninguna otra. No condena, no acusa, no presiona. Esa voz consuela, restaura y te recuerda quién eres y para qué fuiste creado. Y en ese susurro, el vacío empieza a llenarse, no de frases bonitas, sino de una presencia viva y transformadora. No se trata de emociones intensas, sino de una convicción profunda. No de respuestas inmediatas, sino de un propósito que trasciende el tiempo. Novena parte. El propósito de tu vida está íntimamente ligado a tu plenitud espiritual. Una de las razones más frecuentes del vacío interior es vivir sin propósito, levantarte cada día sin comprender realmente para qué haces lo que haces. Sentir que tus esfuerzos no edifican nada duradero, que los días pasan sin dejar una marca significativa. Eso va desgastando el alma poco a poco, hasta que un día descubres que solo cumples una rutina, pero no una misión. Por eso muchas personas se sienten vacías, aún teniendo éxito, familia, logros o reconocimiento. Porque no es simplemente lo que haces lo que te llena, sino por quién y para quién lo haces. Tu propósito no fue diseñado por el mundo, fue establecido por Dios. Y nada satisface el alma como caminar en el propósito eterno para el cual fuiste creado. Cuando vives fuera de ese diseño, todo se siente pesado, repetitivo, sin sentido. Pero cuando comienzas a avanzar en aquello que Dios pensó para ti, el alma cobra vida, se enciende, se activa. Comprendes que no estás sobreviviendo, sino avanzando hacia un destino con sentido. La carta a los Efesios capítulo 2 versículo 10 afirma: Porque somos obra suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Observa esa palabra, preparó. Dios ya trazó un plan para tu vida. Ya existen obras que pensó para ti. Ya hay caminos dispuestos para que los recorras. Pero si estás lejos de Él, si tu interior está vacío o distraído, terminarás avanzando en cualquier dirección, menos en aquella que conduce a la verdadera plenitud. Eso es lo que ha sucedido con muchos corazones. Han elegido caminos que no eran para ellos, han tomado decisiones fuera de su diseño, han aceptado lo que debían rechazar y rechazado lo que venía de Dios. Y el resultado siempre es el mismo: agotamiento, confusión, frustración y vacío. Porque el alma no puede sentirse completa cuando está desconectada de su propósito. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Siempre puedes decirle a Dios: ya no quiero seguir mis propios planes, quiero los tuyos. Ya no quiero buscar solo lo mío, quiero buscar lo tuyo. Ya no quiero llenarme de lo que me desgasta, quiero llenarme de lo que tú has preparado para mí. Cuando tomas esa decisión, algo poderoso ocurre. Dios empieza a ordenar el camino. Cierra puertas que no eran para ti. Abre otras que jamás imaginaste. Te concede claridad. Y con la claridad llega la paz. Y con la paz llega la plenitud. Además, tu propósito no solo te transforma a ti, también impacta a otros. Cuando caminas en aquello para lo que Dios te llamó, tu vida se convierte en un canal de luz, amor y esperanza. Y eso es lo más hermoso de vivir lleno de Dios. No solo eres alguien restaurado, sino alguien que ahora puede ser instrumento de restauración.
La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, enseña que Dios nos consuela en todas nuestras aflicciones para que también podamos consolar a quienes atraviesan cualquier dificultad. Es decir, lo que Dios realiza en ti no es únicamente para tu propio beneficio, sino para que lo compartas y lo multipliques. Cuando comprendes eso, el vacío comienza a desvanecerse, porque entiendes que tu dolor tuvo un propósito, que tus lágrimas no fueron inútiles, que tu historia será instrumento para levantar a otros. Si hoy te sientes vacío, busca a Dios, pero no solo para recibir consuelo, sino también para que te revele el propósito que tiene para ti. No estás aquí por casualidad, no respiras solo para que el tiempo pase. Hay un llamado sobre tu vida, y ese llamado no surge de tu capacidad, sino de su gracia. No nace de lo que tú puedes lograr, sino de lo que Él desea hacer contigo. Cuando aceptas eso, tu interior se llena, porque ya no caminas sin dirección, sino con destino. Décima parte. Cuando Dios llena tu vida, aquello que antes dolía empieza a tener sentido. Una señal clara de que Dios ha comenzado a ocupar el vacío de tu corazón es cuando miras hacia atrás y aquello que antes te hería, ahora lo comprendes. No significa que el dolor desaparezca por completo, ni que olvides lo vivido, sino que se transforma. Ya no es una herida abierta, sino una marca de lo que superaste, de lo que Dios restauró, de lo que te enseñó. Cuando Dios llena tu vida, incluso los momentos más oscuros adquieren significado. Ese abandono que experimentaste, esa traición que te quebró, esa pérdida que te dejó sin aliento, esa etapa en la que sentías que todo se desmoronaba, ya no son recuerdos que te hunden, sino capítulos de una historia en la que Dios nunca estuvo ausente. Aunque en su momento no lo entendieras, ahora empiezas a ver que incluso cuando creías estar solo, Él estaba obrando. La carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28, afirma: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas, dice todas. Incluye lo que no comprendes, lo que te quebró, lo que te hizo llorar en silencio, lo que aún cuesta mencionar. Cuando permites que Dios entre en lo más profundo de tu ser, comienza a redimir cada parte de tu historia. Convierte lo que parecía un pozo en un testimonio, lo que parecía ruina en fundamento firme para otros. Dios no desperdicia nada, ni tus caídas, ni tus silencios, ni tus errores. Cuando le das acceso, transforma todo desde el interior. Ese es el poder de la plenitud espiritual. Cambia tu manera de ver la vida. Ya no contemplas tu pasado como una serie de fracasos, sino como el proceso donde Dios te fue formando. Ya no ves el vacío como algo que te destruyó, sino como el impulso que te llevó a buscarlo con urgencia. Y eso, aunque haya dolido, es crecimiento. Cuando Dios llena tu alma, también transforma tus reacciones. Comienzas a perdonar con mayor facilidad, no porque el otro lo merezca, sino porque ya no necesitas sostener rencor. Empiezas a amar sin tantas condiciones, porque reconoces que tú mismo fuiste amado primero. Aprendes a soltar lo que antes retenías por miedo, confiando en que si algo se va, Dios tiene algo mejor preparado. Empiezas a vivir con mayor libertad, no porque todo esté perfecto, sino porque lo esencial está lleno, y eso nadie puede arrebatártelo. Las circunstancias pueden cambiar, las personas pueden marcharse, los planes pueden fallar, pero si tu alma está llena de Dios, no te derrumbas. Puedes doblarte, pero no te quiebras. Te sacudes, pero no te derrumbas, porque dentro de ti ya no existe un vacío, sino una roca firme, y esa roca es Cristo. Jesús lo expresó en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 25. Cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia,
Crecieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Eso es lo que sucede cuando tu vida está llena de Dios. Está construida sobre un fundamento sólido y aunque lleguen los embates, permaneces firme. No temas si tu pasado fue complicado. No te avergüences de las veces que sentiste que ya no podías más. No ocultes tus luchas, porque Dios no se avergüenza de ti. Él desea usar todo eso. Quiere mostrarte que no perdiste el tiempo, que tu sufrimiento no fue inútil, que nunca caminaste solo. Cuando lo comprendes, el alma se expande, se llena de gratitud, reverencia y paz, porque descubres que incluso el dolor fue una puerta que te acercó más a Él. 1/10 parte. Lo que el mundo no puede darte, solo Dios puede sostenerlo. Tal vez has intentado muchas cosas. Leer libros de superación, modificar hábitos, ejercitarte, viajar, conversar con amigos, distraerte, iniciar proyectos, proponerte nuevas metas. Todo eso puede ser útil por un tiempo. Pero llega un momento en que nada de eso es suficiente. Porque aunque externamente todo parezca ordenado, si por dentro hay vacío, ningún logro puede sostenerte. Ahí es donde Dios se revela como lo verdaderamente necesario. La diferencia entre lo que ofrece el mundo y lo que concede Dios es clara. El mundo brinda alivios temporales. Dios establece fundamentos eternos. El mundo ofrece distracción. Dios otorga propósito. El mundo entrega motivación pasajera. Dios produce transformación profunda. El mundo te anima a continuar sin rumbo. Dios te invita a venir a Él para mostrarte el camino. Cuando entiendes esto, el alma comienza a descansar de verdad. El libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 1, declara: Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Esto significa que puedes esforzarte cuanto quieras, trabajar con disciplina y hacer las cosas correctamente. Pero si Dios no es el centro y quien sostiene, todo es frágil y pasajero. Todo puede caer con un simple soplo de la vida. Quizá ya experimentaste algo así. Tal vez hubo un tiempo en que todo parecía estable. Una relación firme, un buen empleo, salud, amistades, y aún así sentías que algo no encajaba. O quizá, de repente, todo se derrumbó y te encontraste frente a un vacío que no sabías explicar. Ese momento no fue una derrota, fue una revelación. Fue la forma en que Dios te mostró que lo que parecía sólido no lo era. Que necesitabas algo más profundo, algo que no se desmorona ni cambia con las estaciones. Y ese algo es Él. Cuando Dios llena tu vida, no dependes del estado de ánimo de otros. No quedas a merced de si el día fue bueno o malo. No necesitas que todo sea perfecto para sentir paz. Estás sostenido por una tranquilidad que supera la lógica. La carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, lo expresa así: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no proviene del ser humano, no se puede fabricar ni imitar. Solamente Dios puede concederla. Y cuando la experimentas, ya no dependes tanto de lo externo. No necesitas que todos estén de tu lado para sentirte seguro. No requieres que todo esté bajo control para confiar. No tienes que aparentar que estás bien, porque realmente lo estás, aunque sigas atravesando un proceso. Lo que te sostiene no es tu propia fuerza, sino la gracia de Dios. Y su gracia no falla, no se desgasta, no cambia con el tiempo. Si hoy estás intentando llenar ese vacío, no regreses a lo de siempre. No vuelvas a lo que ya sabes que no funciona. No te refugies en aquello que solo alivia por un momento. En lugar de eso, detente, guarda silencio, eleva tu mirada, abre tu interior y dile a Dios: lléname tú, enséñame a depender de ti, dame esa paz que el mundo no puede ofrecer. Llena mi interior con lo que nadie más puede sostener. Porque el alma no fue diseñada para mantenerse con cosas vacías. Fue creada para ser morada de la presencia de Dios. Y cuando Él habita allí, todo se transforma. No necesariamente porque las circunstancias cambien, sino porque tú cambias. Ya no vives desde la escasez, sino desde la plenitud. Y esa plenitud se percibe, se experimenta y se refleja en tu manera de vivir.